tal? Bienvenidos. Estamos aquí en una nueva edición de Chat Político a través del canal 30 de la TDA, 22 de Supercanal. Recuerden que también nos pueden ver en la web a través de www.unidiversidad.com.ar. Se van a la pestaña de Señalú y ahí nos van a encontrar. Hoy vamos a hablar de la educación en tiempos de pandemia, dualidad, bimodalidad que ha venido a instalarse. Ese es el gran interrogante, ¿no? ¿Cómo podemos seguir avanzando en esto que es sin duda también un nuevo desafío? Para hablar de este tema vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que es Karina León, doctora en educación, que además va a estar, ha sido parte de una charla de la Universidad Nacional de Cuyo, que tiene justamente ese objetivo, hablar de este tema y que sin duda es algo que nos interesa y mucho. La vamos a presentar. Karina, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, Karina, en los tiempos de pandemia, obviamente los grandes desafíos tienen que ver con esto, ¿no? Con la virtualidad y a partir de la posibilidad del retorno a las aulas con combinar lo que es el dictado de clases presenciales, pero también con una combinación con la virtualidad que muchos dicen ha venido a instalarse, y es en lo que queríamos profundizar con vos, sobre todo teniendo en cuenta que fue algo que nos agarró de repente y la pregunta es, ¿estábamos preparados mucho, poco o podríamos decir en término medio? Mira, por un lado, la tecnología hizo visible la brecha digital que ya existía, ¿no? Y que existe, y puso hizo más visible la necesidad de trabajar en políticas equitativas en relación con la inclusión, ¿no? En relación con la conectividad, con la cantidad de dispositivos, con la disponibilidad de esos dispositivos y con la preparación docente ¿no? Me parece que esto se hizo más visible a raíz de la pandemia y que hizo falta poner a disposición políticas de trabajo con los docentes para su formación, para su capacitación y todo esto in situ, ¿no? Con poco tiempo. Claro. Y me parece que hoy se capitalizan muchas de estas cuestiones y muchos aprendizajes hay también. Y no nos va a agarrar igual en el 2021, porque esto también sigue, ¿no? Va a seguir, sí, como vos decías, con modelos híbridos, con modelos que combinen la presencialidad con la virtualidad y con preparación de clases que tienen esa complejidad, la inclusión del estudiantado, estrategias novedosas para la enseñanza, estrategias de evaluación y de seguimiento novedosas que de alguna manera lo que hacen es volver a revisitar la enseñanza, ¿no? La enseñanza en cada uno de los niveles con la complejidad de cada uno de estos niveles. Mucho se hablaba cuando concretamente estaban analizando lo que sucedía con la educación, lo decían las autoridades del sector a nivel nacional, lo decía Nicolás Trota, esto de repensar también cómo será el 2021, porque se hablaba por un lado de la acreditación de saberes por parte de los chicos, pero también esto nos vino a modificar los esquemas y empezar a adaptarnos, porque esto en definitiva vino a provocar un cambio que también lo ha demandado la educación, ¿no? Sí, la realidad es que los sujetos de la educación, nuestros estudiantes, hace tiempo están atravesados por las tecnologías, sea a través de series, sea a través de videojuegos o de dispositivos, y acá en general el estudiantado ya venía atravesando con otros modos de aprender. Estos modos de aprender con tecnología vienen siendo estudiados, investigados, no son nuevos y no son por la pandemia, tienen que ver con que las tecnologías además instalan otra lógica, la lógica de la fragmentación de la información, la necesidad de hacer hincapié en que lo que circula por las redes e internet es información y no conocimiento, que hay mediaciones, sí, para hacer. Pero de alguna manera lo que vos instalás y lo que preguntás tiene que ver con esto, ¿no? Cómo generar estrategias que hoy revisiten y transformen la enseñanza, porque no, ¿para qué voy a seguir enseñando algo que está en las redes? ¿Qué tengo que enseñar? Claro. Estas son preguntas vitales. ¿Qué tengo que enseñar? ¿Cómo tengo que evaluar? ¿Cómo están aprendiendo los estudiantes? Nos vino a traer preguntas que son preguntas pedagógicas muy fuertes, pero no solo al cuerpo docente, a los directivos, al estudiantado, a la sociedad en general. Me parece que esto es interesantísimo. Respecto de la evaluación, por ejemplo, quienes somos docentes diferenciamos hace mucho qué es evaluar y qué es acreditar o calificar. Pero hoy, este año, que hubo que evaluar de manera formativa, con indicadores de aprendizaje, con seguimiento, bueno, las familias comprendieron que hay mucho más que una nota en el proceso de evaluación. Entonces, hizo muy transparentes preguntas que son preguntas pedagógicas que sacuden, interpelan a la educación en general, pero que son preguntas que la sociedad también piensa, ¿no? ¿Qué es evaluar?
cómo tenemos que enseñar. Y hay mucha pedagogía detrás de esto, hay mucha investigación. Esto, quienes venimos trabajando en esto ya tenemos algunas respuestas construidas, pero me parece que este debate abierto está bueno también, ¿no? Como sociedad, vuelvo a decir. Y en ese caso, digo, ya apuntando un poco más a los niveles de enseñanza primaria, por ejemplo, y secundaria, ¿cómo ha sido la participación de los padres? Porque también ha sido un desafío para ellos, ¿no? Los docentes, con este sistema que de alguna manera vino a cambiar todo, pero además a los padres que los vino a involucrar mucho más en la educación de los chicos. Sí, mucho más. Fue hablando de interpelaciones, una revinculación con las familias, ¿no? Con los hogares, entendiendo que además se educaba desde la casa, pero era la escuela la que seguía educando y necesitábamos hacer esa sociedad con las familias. Y quizás lo que pasaba es que las familias, digo, ¿no? Padres, madres, dejaban a sus hijos e hijas en las escuelas y bueno, no sabían qué pasaba, ¿no? Y esto, al tener la clase en casa, ¿no? Y a veces por pantalla, bueno, empezaban a suceder cosas que antes no pasaban, o criticar una clase, o no, al revés, valorizar el trabajo docente, pero se empezaron a dar estas articulaciones más novedosas, ¿no? Se hizo más visible la presencia de la escuela en las casas con todo lo que implica, ¿no? De fortaleza y de debilidad. Pero hubo que aliarse y las familias tuvieron que también acompañar a los hijos como pudieran, porque también en condiciones diversas y adversas, trabajando, familias con chicos, el jardín, vos no preguntaste por el jardín, pero fue un nivel muy sacudido, ¿no? Sí, porque sí, en el jardín, bueno, vos dejás a los chicos, quizás lloran, no lloran, pero tener en casa a un hijo llorando mientras tenés que trabajar también es difícil, ¿no? Sí. Entonces creo que fue de una alta complejidad comprender todo lo que además la escuela significa, porque esto también para mí es re valioso. La escuela no es solo un lugar de construcción de saberes, es mucho más que eso. Tiene que ver con vínculos, con sostén emocional, con trabajo en equipo, mucha tarea docente, que creo que quedó en evidencia todo lo que el cuerpo docente trabajó, los directivos, ¿no? Todo eso es más que un espacio físico, ¿no? Y la ruptura de ese espacio físico también es interesante para el análisis, ¿no? Hoy se puede aprender en cualquier tiempo y en cualquier espacio, pero hubo que organizar también las casas, ¿no? Las rutinas. Claro. Cuando tenías una familia, otro trabajo, o sea, hubo que volver a pautar, a contratar, a establecer vinculaciones con las familias en todas estas dimensiones, que son muchísimas, ¿no? Rutinas, acuerdos, hasta cuánto la familia hacía, hasta cuánto no, cuándo la familia se metía en la tarea escolar y cuándo la hacía el chico, ¿no? También para tener ese indicador de seguimiento real, ¿no? De los aprendizajes. Fíjate que es un nivel de complejidad y de muchas variables que hubo que tener en cuenta, ¿no? Y en esas variables, por ejemplo, ¿hubo algo de resistencia, digo, por parte de los padres? Porque, Karina, vos dabas el ejemplo, a veces llevamos a los chicos, los depositamos, por decirlo de alguna manera, y tal vez es muy literal, en la escuela y nos, digamos, desligamos de la tarea, de la responsabilidad, es como que todo recae sobre el docente. ¿Hubo algo de resistencia de algún grupo de padres o algún porcentaje, algún dato que haya con respecto a eso? Mira, no sé si hay datos, desconozco si hay datos, sí hubo que en algunos casos más dificultad que en otras, ¿no? Dependiendo de las familias, lo mismo que lo que decíamos de la conexión, ¿no? El mapa es muy diverso, muy heterogéneo y hubo que trabajar con esa heterogeneidad, no porque no sepamos hacerlo, siempre trabajamos con aulas heterogéneas, pero la deuda para el 2021 justamente es entender que esa heterogeneidad quizás es un poco mayor y haya que trabajar mucho más con trayectorias escolares diversas. Y no creo que haya habido resistencia. En algunos casos se pudieron ayudar más y en otros menos, ¿no? Y esto también es difícil, porque tenés familias que quizás están en condiciones de acompañar un poco más y otras que no pueden hacerlo. Y esta es otra heterogeneidad más sumada a la conexión, sumado a que a algunos estudiantes con la virtualidad les costó mucho más, a otros menos, y algunas cosas que también hay que entender, ¿no? Porque a veces había enojos, ¿no? Respecto de los chicos y chicas que no prendían las cámaras, pero a veces no querés prender la cámara, no querés que se vea tu casa, no querés que se vean otras cosas, ¿no? Entonces, hubo que apelar a nuevas comprensiones también de qué significa participar en un Zoom, ¿no? O cómo participás en un año tan difícil, porque vos en el aula tenés participaciones o vas viendo caras, acá quizás no las veías, entonces tenés que inferir que ese estudiante o esa estudiante está, ¿no? Está participando, está involucrado, ¿no? Entonces me parece que
que de todo eso se trata. Y las familias, bueno, como digo, ¿no? Con la diversidad, pero esa diversidad es tal que tenemos que tener toda esa información para el año siguiente, porque va a haber que articular 2020, 2021, docentes, tenemos que seguir pensando estas trayectorias diversas, tenemos que usar toda nuestra cabeza y todos los equipos y toda la experiencia y toda la solidaridad que se compartió también en redes, ¿no? De experiencias compartidas, para revisar cómo vamos a hacer un 2021 inclusivo para que nadie quede afuera, pero para que sigan aprendiendo y que podamos seguir enseñando. Es un desafío enorme, me parece que también es de alto aprendizaje, ¿no? Karina, vos decías algo muy interesante, que obviamente el desafío será el año que viene, pero teniendo en cuenta lo que ha sucedido concretamente en el 2020, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes que de alguna manera tiene la sociedad sobre el sistema educativo? Y digo esto porque muchos, cuando arrancaba la pandemia, cuando hablaban de volver a las aulas, y esto de que en definitiva no sucedió y hasta ahora no sucede, sin duda afectó por ahí el ánimo, sobre todo de los padres y también hasta la confianza de los alumnos. Algunos, incluso cuando hacían alguna entrevista, algún periodista preguntaba, ¿se perdió el año lectivo? Bueno, de eso se trata, ¿no? ¿Cómo está la confianza hoy y cómo se ha construido esa confianza que en definitiva tenemos que tener en el sistema educativo, porque no se perdió el año? Cuando me hacen esa pregunta digo exactamente eso, el año no se perdió, pero porque hubo muchísimos aprendizajes. La pregunta acá es, cuando uno piensa que se perdió el año, en general lo piensa en relación con los contenidos. Claro. ¿No? Un contenido más, un contenido menos. Y yo creo, y lo dije de otra manera, pero me parece que es un tema clave, es que la escuela tal, ¿no? Desde el sistema educativo, desde inicial hasta universidad, es más que contenido. Se aprenden también maneras de pensar, maneras de construir, maneras de vincularse, maneras de participar, de comprometerse, de motivar. Hay un montón puesto ahí. Y eso sucedió. Por ejemplo, voy a ponerte algunos ejemplos. Hubo como un traspaso, y esto charlado, ¿no? No solo desde la investigación, charlado con escuelas, con directores, un traspaso de bastante autonomía a los estudiantes, incluso chiquitos, que empezaban a manejarse un poco más solos. La autonomía es un bien preciado, en general no se lo valora, ¿no? Pero hubo habilidades blandas de este tipo, de compromiso, de participación, de autonomía. Y esto también es aprendizaje, no solamente un contenido más, un contenido menos. Sin duda. Por supuesto, se hizo foco en los contenidos prioritarios, en esa malla curricular que es enorme, porque también convengamos que la escuela tiene una malla curricular enorme con millones de contenidos y que muchos de estos hoy son mucho más prioritarios que otros, y hacer esa selección curricular de contenidos prioritarios también ayudó a docentes y a estudiantes, y también ayuda para evaluar, ¿no? Se evalúa lo que se enseña, no es que se puede evaluar lo que no se enseña. Claro. Y en ese foco a los contenidos prioritarios hubo un ejercicio docente enorme, pero también me parece que en eso no se perdió el año, porque se hizo foco en los contenidos centrales. Y el resto, si te interesa, lo tenés en otro lado, ¿no? Y aprender cómo seguir aprendiendo. Claro. Aprender a aprender y dar esas herramientas para seguir aprendiendo. Es altísimo ese aprendizaje, ¿no? De autonomía, de responsabilidad, de compromiso, de trabajo en equipo. Al principio yo fui crítica, quizás con algunas instituciones que salieron como a probar que estaban enseñando a través de lo que llamé activitis, ¿no? Como una enfermedad, casi una inflamación de la actividad. Tanta actividad, que es una sobrecarga para el estudiantado, que no la haces en lo presencial. Hubo que regular, ¿no? Al principio, quizás por demanda justamente de las familias, demandaban más Zoom, más actividad, querían tener a los chicos y a las chicas ocupados, ¿no? Claro. Y no entendían el costo de esa alta actividad o sincronitis, ¿no? Y me parece que después se fue regulando, ¿no? Porque vos en la presencialidad tampoco das tanta tarea, tampoco das tanta sobrecarga de cosas para hacer. Y rutinizar y poner tiempos y poner el eje en una tecnología más humanizada, más centrada en los vínculos, más centrada en el respeto, normas de convivencia, en trabajo de convivencia grupal, que al principio tampoco se hizo tanto, ¿no? Era un modelo más del docente hacia el estudiante, después se empezó a trabajar más en pequeños grupos o en el grupo total, en cuestiones de arte, no solamente contenidos curriculares, sino también los que son extracurriculares. Todo eso hace que el año no se pierda, porque se aprendieron, mirá todo lo que te dije, ¿no? Se aprendieron un montón de cosas para mí son súper valiosas y ojalá no se pierdan.
Exacto, pero además hay una realidad, y ahí voy a dar como una especie de giro en esto, porque hablamos sin duda de todas las ventajas, pero también la virtualidad desnudó, y hay que decir que el gobierno, desde el Ministerio de Educación de la Nación, ya también trabajó de manera coordinada con las áreas, en las provincias, las áreas educativas, en apuntar a los chicos que se quedaron en el camino, que tal vez no tuvieron el contacto necesario en la virtualidad, porque también esto desnudó una situación que hay hogares que o tienen conexión pero no tienen dispositivos para todos, los chicos tal vez dependen del teléfono de la mamá, del papá y se quedan imposibilitados a la hora, por ejemplo, de una clase. Bueno, se desnudaron ciertas carencias, esto de la virtualidad lo desnudó y en definitiva el gobierno ya empezó a trabajar desde mucho antes, ¿no? De pensar en la vuelta a las aulas en esos grupos que sin duda se quedaron fuera del sistema, ¿no? Sí, yo usaba una expresión que no sé si es muy feliz, pero son los caídos del mapa, ¿no? Sí, usando la saga Caídos del Mapa. Y sí, hay que trabajar prioritariamente con aquellos estudiantes, aquellas estudiantes que les costó muchísimo y que quedaron afuera, y me parece que sí es el foco, ¿no? Es el foco. Y esto de las trayectorias es también algo para trabajar, porque en esas trayectorias tenés los que no están totalmente caídos, pero están al borde, ¿no? Claro. Y los que están mucho mejor, y bueno, es muy complejo, ¿no? Este trabajo sobre trayectorias, pero sobre todo sí, la idea es incluir. Me parece que de todas maneras las tecnologías ya estaban y había cierta resistencia a usarlas, hoy no nos quedó opción. Yo lo que celebro es que se usen con fines pedagógicos y que se discutan estos temas de una vez por todas en una sociedad que necesita discutirlos. Tenemos el continente asiático hace años trabajando con inteligencia artificial en una línea muy distinta y nosotros discutiendo si las tecnologías sí o no. Me parece que ya esa no es la discusión que tenemos que tener, sino es tecnologías cómo y para qué. Sí. Y bueno, eso lo celebro, ¿no? Que sea un eje que podamos estar hablando de estos temas, que son temas que discute el mundo, ¿no? El mundo está discutiendo inteligencia artificial, Internet de las cosas, y nosotros tenemos que también estar en esas discusiones, porque son las que van a venir en los próximos años, aunque nos parezca mentira, ¿no? Son los grandes desafíos. Ahora yo me voy a meter de nuevo con el tema de la evaluación, porque cuando también, haciendo referencia a lo que mencionábamos recién, cuando los periodistas por ahí, algunos funcionarios, sobre todo al ministro de Educación, le preguntaban, ¿se perdió el año? También le preguntaban, ¿y cómo van a evaluar? ¿De qué manera? ¿Cómo los chicos van a acreditar los saberes? Porque se horrorizaban pensando que solamente se puede acreditar con los chicos ahí de manera presencial y en las aulas. Y esto en definitiva quedó demostrado que no es necesario. Pero me gustaría que Karina, vos compartas con nosotros cómo va a ser ese sistema para, de alguna manera, que se acrediten esos saberes que han tenido los chicos en todos los ámbitos educativos, en todos los niveles durante este 2020. Mira, el 2020 hizo foco en una evaluación, sobre todo lo que se llama una evaluación formativa, una evaluación de procesos a través de indicadores cualitativos. Vos a través de indicadores cualitativos bien trabajados podés dar cuenta de aprendizajes. El tema es qué indicadores tomás, sobre todo de comprensión de los temas. Pero se trabajó mucho en esa línea. Indicadores de comprensión que sobre todo venían a través de lo que se llama la externalización del aprendizaje, producciones, ¿no? De producciones diversas que implicaban cierto esfuerzo cognitivo para poder evaluar con estos indicadores si se aprendió o no se aprendió. De todas maneras, siempre se evaluó con procesos, ¿no? Y por supuesto, en algunas escuelas y en algunos lugares con trabajos de integración también podés generar acreditaciones, digo, ¿no? La acreditación es institucional y en general se asocia con la calificación, pero de alguna manera es una reducción de la evaluación, porque evaluamos permanentemente. Es lo mismo que reducir aprendizaje a rendimiento. Aprendizaje es más que rendimiento. ¿Cuántos estudiantes tenés que rinden bien y sin embargo vos podés decir que aprendieron? Claro. Pregúntenselo ustedes mismos, ¿cuánto aprendieron? Entonces vos podés rendir muy bien porque tenés el oficio, rendiste genial porque sabés cómo rendir exámenes, parciales, producciones, lo que fuera, y después te lo olvidaste. Entonces, ¿qué aprendiste? Me parece que estos son los debates que tenemos que tener. El aprendizaje es más que rendimiento y la evaluación es más que acreditación. Y se trabajó en esa línea, en la línea de aprendizajes más perdurables con menos temas, más profundos,
más elegidos y evaluando si esos temas prioritarios se comprendieron a través de producciones grupales, individuales, ¿no? En algunos casos en la universidad se usó mucho también autoevaluación o evaluaciones multiple choice, universidades quizás con más prurito instalaron sistemas de seguridad, ¿no? Que hay también para rendir exámenes con seguridad e identidad digital, todo eso ya existe también. Eso depende, otra vez, ¿no? Depende en qué haces hincapié. Si te interesa realmente la identidad digital de quien está rindiendo, hoy se puede hacer. Proctoring y todos los sistemas digitales instalados para acreditar identidad existen, ¿no? Quizás más para el nivel universitario. En la secundaria y en la primaria se usaron en general muchas más producciones, ¿no? Y estas producciones te indican muchísimo si se aprendieron los temas. Repasamos que estamos con Karina León, que es doctora en educación, con quien estamos hablando de lo que significa o lo que ha significado la pandemia y cómo de alguna manera ha influenciado la educación. Karina, ahora yo te quería preguntar cómo ha sido la respuesta de los chicos, ¿no? En esto de demostrar cuánto aprendieron, cómo se han involucrado y también cómo lo han demostrado. Digo esto, hay montones de ejemplos cuando tenemos chicos en edad escolar primaria, por ejemplo, en nuestra casa, y de pronto tienen que aplicar lo que aprendieron, por ejemplo, construyendo una historia, narrando algo. Evidentemente todo lo que aprendieron lo pueden volcar y en definitiva lo han demostrado, ¿no? En este rendimiento. Sí, y además algo más rico que pasó para mí, que es maravilloso, es que se usaron los lenguajes tecnológicos, que son lenguajes diversos. El visual con infografías o memes, el audiovisual a través de videos o el audio, ¿no? Con podcast. Se usaron mucho más lo que se llama la multiexpresividad de los lenguajes tecnológicos para dar cuenta de los aprendizajes. Y esto rompió un poco esta idea de que solo demostrás que aprendés con un texto, por ejemplo, ¿no? Claro. Y me parece que también eso es maravilloso, aprovechar los lenguajes de las tecnologías para mostrar que se aprende de diversas maneras, pero que se demuestra lo que se aprende también de diversa manera, ¿no? Y dar esta oportunidad que también habla de equidad, ¿no? Porque algunos pueden demostrar muy bien que aprendieron algo con un meme, que es una síntesis creativa, como proceso es complejo, ¿no? Y entonces aprovechar esos lenguajes tecnológicos, y me parece que en eso también se avanzó, que es de gran avance y ojalá otra vez, ¿no? Venga para quedarse esta multiexpresividad, multialfabetización o como querramos llamar, que da cuenta de diversidad en los aprendizajes y diversidad en mostrar estos aprendizajes. Bueno, ahora ya sobre el final vamos a preguntarte sobre el regreso a las aulas, a este espacio físico que nos ha contenido durante toda la vida, digo desde el nivel inicial, la primaria, la secundaria y también en el ámbito universitario. ¿Cómo puede ser, digo, pensando sobre todo en los más chicos, en que hay nuevos protocolos y en que también vamos a tener que trabajar sobre todo en ellos, en los más chiquitos, en que tenemos que respetar esto del distanciamiento social, que volvemos a la escuela pero no tenemos que abrazarnos, digo, también es todo un desafío para padres y para docentes. Sí, en realidad es una noticia esperada, ¿no? Todos queremos volver de alguna manera, pero sí hay que prepararse, hay que trabajar muchísimo también con quienes no quieran volver, con quienes no puedan volver. Y esto también es un tema que a las escuelas las está alertando, ¿no? No solamente las condiciones para volver, las condiciones sanitarias, por supuesto, las burbujas, la implementación del alcohol y todo lo que implica los sanitarios, sino también, por ejemplo, en el caso del cuerpo docente, aquellos que quieran volver o no quieran volver, o en el caso de la escuela secundaria, el docente taxi, ¿no? Claro. El docente que corre de una escuela a la otra. Bueno, todo eso va a haber que evaluarlo y también aquellos que tengan miedo de volver, ¿no? Y también respecto a los chicos y grandes, ¿no? Yo creo que lo del abrazo va a ser difícil para todos, pero bueno, va a haber que volver a pensar en cómo revincularnos, pero es maravilloso por lo menos saber que tenemos un mes para volver a habitar el espacio de la escuela como sea, ¿no? Y quizás haya que idas y vueltas en esto, porque ya vimos que en otros países no fue sencillo tampoco. Tal cual. Pero así como nos sacudió esta pandemia en términos de cómo había que organizar lo digital, la vuelta está un poco más preparada. Me parece que las escuelas vienen pensando estrategias para el regreso, teniendo mapeos de estudiantes y de profesores acerca de cómo están para volver. Nos agarra un poco, me parece, es una opinión muy personal, mejor preparados. Bueno, ojalá que tengamos esa linda oportunidad de volver a las aulas y bueno, a seguir aprendiendo, ¿no? En esto que nos ha traído la pandemia y con lo que vos decías, con la idea de que podemos volver hacia atrás o tener que volver, pero que tenemos la virtualidad y esta dualidad que nos va a permitir seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Karina.
Veíamos a Karina León, que es doctora en educación, es especialista de la UBA, estuvo por supuesto disertando en la Universidad Nacional de Cuyo en una charla de la Facultad de Educación, hablando de esto que hablaba con nosotros, de este tema tan importante que es la educación en medio de la pandemia, del regreso a las aulas, cómo nos afecta y cómo vino en definitiva a cambiarnos la vida el coronavirus, pero sobre todo a enseñarnos. Nosotros nos despedimos, les deseamos a ustedes que tengan buenas noches y por supuesto la invitación es para que sigan, por supuesto, en nuestra señal, en Señalú. Será hasta la próxima.